Bienvenidos a una clase de ética, donde estaremos estudiando el carácter de la ética del Antiguo Testamento. Para empezar analizando lo que era la ética en el Antiguo Testamento, tenemos que estudiar el monoteísmo ético. Muchos han llegado a la conclusión de que la ética era producto de un origen posmosaico, es decir, existió después de Moisés. Pero no tuviéramos ninguna dificultad en creer que fue a Moisés que se le reveló el Pentateuco, si Dios mismo se le reveló como el único Dios verdadero. En este caso, el concepto hebreo de Dios no evolucionó desde un politeísmo primitivo, y la ética expresada en la ley de Moisés tampoco fue el producto de éticas anteriores, sino que fue directamente revelada y tiene sus bases en el carácter revelado de Dios. El pueblo judío no hacía ninguna diferencia entre lo que era ética y lo que era teología, es decir, conocer a Dios. Para ellos, el conocer a Dios era producto de tener un comportamiento correcto delante de Dios, de tal manera que así como Dios era diferente a todos los dioses paganos, de esa manera también el pueblo tenía que ser diferente a todos los pueblos paganos. Y aquí adquiere a lo largo de toda la Biblia dos partes importantes. Uno, conocer a Dios, pero también que Dios nos conozca a nosotros. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3. Y este conocimiento experimental une la conducta y el conocimiento. Luego del monoteísmo ético estudiaremos la voluntad divina. En la voluntad divina tenemos dos puntos importantes: el propósito divino y el lugar del hombre y la mujer. El propósito divino. La ética del Antiguo Testamento forma parte del propósito divino fundamental, el establecimiento del reino de Dios, cuyo concepto completo solo se revela en el Nuevo Testamento. 2. El lugar del hombre y la mujer. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Por lo tanto, ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Como consecuencia, esta autoridad tenía que ser ejercida en justicia, es decir, en obediencia a la voluntad divina. Tenemos también el pecado humano. El pecado humano es un rasgo distintivo en la ética del Antiguo Testamento. Muchas filosofías le llaman al comportamiento incorrecto de una persona de diferentes maneras. Por ejemplo, los griegos, cuando una persona se comportaba mal, decían que era un ignorante. Immanuel Kant, un gran filósofo, decía que era irracionalidad. Los científicos evolucionistas decían que era un desecho animal que todavía estaba en el hombre, que poco a poco iba a ir desapareciendo. Pero el Antiguo Testamento le llama pecado. Pecado es la rebelión contra la voluntad de Dios. Dios ha revelado cuál es la conducta que le complace y por eso la ordena, y cuál es la conducta que le desagrada y por eso la prohíbe. El pecado es, pues, la violación de su voluntad revelada. Y podemos concluir en este punto que la revelación aumenta la responsabilidad moral del pueblo de Dios. Tenemos la redención divina. La redención divina es el complemento y la ejecución de la justicia divina. ¿Y cómo se puede ver esto? En los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dentro del antiguo pacto era el medio destinado a cumplir el propósito divino. Dios hace su pacto con Abraham, su escogido, y luego renueva el pacto en el Sinaí. Y es aquí donde Dios le revela la ley a Moisés. El sentido ético del pacto se puede ver con una ilustración en todo el Antiguo Testamento con el matrimonio, donde Dios era el esposo e Israel la esposa. Así como Dios era fiel siempre a Israel, también Israel debía ser fiel a Dios. Pero lo que sucede a través de la historia es que Israel se pervierte con naciones paganas, adultera con naciones paganas. Y entonces Dios muestra su justicia rechazando a Israel por el comportamiento ético que tuvo con estas naciones.
El pacto tenía implicaciones sociales tanto individuales como colectivas. Por ejemplo, amar al prójimo. Y como Dios decía, amen al prójimo, mostrando leyes donde se guardaba la seguridad de la persona. Entonces Dios decía que cuando se construyera, que guardaran la seguridad de esa persona. El trato con los esclavos, el trato a los extranjeros y el trato a los pobres era la manera en que se podía demostrar el amor al prójimo. Y tenemos el nuevo pacto. A Jeremías le es revelado que el antiguo pacto es una anticipación del nuevo pacto, por medio del cual los propósitos divinos se cumplirán en su plenitud. Y aquí también tenemos una implicación social poderosa de parte de Dios, la santidad del pueblo de Dios como tal pueblo, que ese concepto se completaría en el Nuevo Testamento. Esta ha sido la clase del carácter de la ética del Antiguo Testamento. Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, con mucho gusto los leeré para poder contestar a cada uno de ellos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.